lunes las principales propuestas de este sector. Esto mientras el Ministerio de Transporte y Obras Públicas avanza en el reconocimiento de daños de la infraestructura en varios sectores del país. Sobre este tema dialogaremos con el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Señor Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. Buenos días, Javier. Un gusto enorme en estar en Radio de la Asamblea. Un saludo muy afectuoso a los ciudadanos que siguen su programación y siempre listo para contestar sus requerimientos, estimado Javier. Señor Ministro, ayer pudimos estar en el Palacio de Carondelet siguiendo de primera mano justamente esta reunión con los transportistas y ya se tiene la comisión que va a sesionar a partir del día lunes. ¿Cómo será la metodología? ¿Cómo recibirá el gobierno esas propuestas? Javier, el mismo día de ayer nos comunicaron los transportistas que habían ya en consenso elegido a sus 5 representantes, de tal manera que conjuntamente con los 3 ministros que estuvimos el día de ayer, Gobierno, Energía y Obras Públicas, conjuntamente con el asesoramiento de la NT, iniciaremos el día lunes a las 4 de la tarde, lunes 14, el trabajo de la comisión. Desde luego, el objetivo es de que los transportistas nos presenten sus dificultades, sus requerimientos, y obviamente nosotros tendremos que medir su impacto de manera técnica, porque esta comisión es en gran medida técnica, de tal manera que las cosas sean solventadas muy claramente. Señor Ministro, el día de ayer los transportistas en la rueda de prensa hablaron ya de algunos puntos que iban a pedir al gobierno, sobre todo la focalización de los subsidios de los combustibles. ¿Cuál será la posición? Se habla de una técnica, por ejemplo, para poder focalizar. ¿Qué se tiene pensado desde el gobierno? Javier, estamos justamente con esos temas que son muy importantes. En todo caso, déjeme decirlo que esto dependerá del trabajo de la comisión en los próximos días. Le iremos dando a conocer, incluso será necesario, creo yo, reunirnos, es muy importante, con el sector ciudadano que utiliza el servicio de transporte, de tal manera que las cosas tienen que ser absolutamente transparentadas y en beneficio del país fundamentalmente, Javier. Señor Ministro, este fin de semana Ecuador vivirá una nueva subida de los precios de los combustibles. Hablamos de la Ecopaís, de la Extra y del diésel. Desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso, ¿se tiene pensado en el tema del congelamiento, de la derogatoria del decreto firmado por Lenín Moreno en el mes de enero? ¿O qué se va a pensar con este tema de los combustibles? El día de ayer fue muy claro, señor presidente Guillermo Lasso. Él manifestó que este incremento o la derogatoria del decreto que usted hace referencia es muy difícil por el hecho de que tiene varios encadenamientos en diferentes ámbitos y además es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de tal manera que pues el 11 de junio se dará el incremento, como se ha venido haciendo, el incremento gradual. Señor Ministro, también se planean algunas manifestaciones, por ejemplo, dentro de nuestro país de este propio día viernes, frente al tema del incremento. ¿Cómo se llamará desde varias carteras de Estado al diálogo con otros sectores, además de los transportistas? Javier, nosotros estamos aquí para trabajar por el país. Llevamos recién, estamos en la 3ª semana de labores. Imagínese usted, recién nos estamos enterando de temas relacionados con cada una de nuestras carteras, en el caso particular con el enorme campo que tiene el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Sin embargo, de aquello hemos dado la cara para enfrentar problemas que debieron ser solucionados en su debido momento y no vamos a dejar de hacer, de tal manera que pues yo lo único que llamaría es a la reflexión. El país de este momento necesita paz, necesita trabajo, necesita unión y pues lo que llamaría es a buscar las soluciones que sean las mejores para el país luego de lo que hemos vivido estos últimos 14 años. Señor Ministro, otro de los pedidos de los transportistas es un proceso de vacunación prioritario para ellos.
Desde el gobierno nacional, ¿se podría pensar en esto junto al Ministerio de Salud Pública y obviamente otras carteras de Estado? Javier, el señor presidente de la República ayer fue muy claro. Él dijo que va a dialogar con la señora ministra de Salud y encontrar una solución para que tengan también los transportistas sus propios lugares de vacunación en las diferentes provincias. Yo creo que esto es un tema absolutamente realizable y se lo va a hacer. El señor presidente se comprometió a ello. Señor ministro, dejamos un momento el tema de la reunión con el transporte y esta comisión para conocer más sobre el campo de acción del ministerio y sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. Conocemos de la erosión progresiva del río Coca y toda la afectación que está teniendo esto. ¿Qué se ha conocido por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Conocemos que usted se trasladó también hacia las zonas afectadas. ¿Qué se va a hacer? Mire, Javier, la primera semana del trabajo, como fue de conocimiento público, yo me trasladé a la vía Quito, Baeza, Lago Agrio, Coca. No podíamos dejar de visitar la zona por los problemas que presenta. Efectivamente, hay 3 puntos en donde los problemas se han ido agrandando, siendo el más crítico el de San Luis, debido a la erosión regresiva que existe en la zona por objeto de la creciente del río Coca y a los fenómenos erosivos que se presentan allí. Nosotros hemos actuado de inmediato. Tenemos ya el proyecto de una variante para el sector de San Luis, una variante que tiene 800 metros aproximadamente, y estamos estudiando una solución definitiva que podría ser o un túnel de 8 kilómetros o un proyecto de vía de alrededor de 35 kilómetros para salvar los 3 puntos que tienen problemas en este momento. Desde luego, no es solamente el Ministerio de Obras Públicas el involucrado, está involucrado el Ministerio de Energía, está involucrado el Ministerio de Recursos o de Medio Ambiente, está involucrado el Ministerio de Vivienda. Por eso se para el seguimiento de este tema, que no es un tema simple, es un tema que eventualmente puede complicar mucho más al país al ser un sector estratégico el involucrado y sobre todo provincias tan queridas de nuestra Amazonía ecuatoriana. Señor ministro, esta decisión y este trabajo que podría ser a largo plazo, ¿cuánto costaría y cuánto tiempo duraría esto frente a problemas que ya son inmediatos dentro de estos 3 sectores afectados? Javier, por lo pronto, las soluciones temporales ya han sido estudiadas, las vamos a poner en ejecución inmediatamente. Este ministerio, pese a las dificultades económicas que tiene, no va a demorar en las soluciones. Y si tenemos una solución para el sector de San Luis, lo implementaremos inmediatamente, Javier, en estos mismos días. Pero indudablemente ya las soluciones definitivas deberán ser consultadas y acatadas por todos los involucrados. Me refiero a los ministerios de Energía, de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, de Vivienda y, por supuesto, el Ministerio del Medio Ambiente. Señor ministro, otra de las zonas afectadas por esta creciente del río Coca son justamente el puente sobre el río Napo. ¿Qué solución se le dará frente a este crecimiento? Mire, Javier, yo estuve también en ese mismo día, me refiero hace 15 días aproximadamente, en el río Coca. Dialogué con sus habitantes, con sus autoridades y obviamente pude constatar la situación que ocurre ahí con un ascenso del nivel de agua de cerca de 50 centímetros en el puente debido a la gran cantidad arrastrada por el río Coca de material que se ha sedimentado en la zona, de tal manera que
ahí caben dos acciones, o el desalojar el material ubicado en la confluencia del río Coca con el río Napo, o elevar el puente. Estamos estudiando las alternativas y los costos, Javier, que se derivarían de cualquiera de las dos soluciones, pero estamos actuando inmediatamente. Señor ministro, nos quedamos en la Amazonía ecuatoriana porque una propuesta de campaña ya de gobierno del presidente Guillermo Lasso es ampliar la troncal amazónica a 4 carriles. Desde todas las provincias de la Amazonía se aplaude justamente esta propuesta porque ha sido uno de los grandes pedidos que han llevado durante décadas. ¿Cómo se podría hacer esto? Javier, precisamente hoy tendré una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional para tratar este tema. Tenga la seguridad que nosotros obraremos en función de los justificativos técnicos que existan. A mí me parece una justísima petición de esas provincias y desde luego haremos y trabajaremos en el andarivel de tener los estudios necesarios con la finalidad de tener una visión clara de cómo se ejecutaría esta obra. Me parece que sobre todo el tramo Lago Coca tranquilamente puede ser ampliada a 4 carriles y desde luego esa vía ser objeto de una alianza público-privada para su concesión o una concesión de la vía. Señor ministro, sobre esta reunión que nos comenta con la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ¿qué otros puntos se va a tratar? Tal vez el veto justamente a la ley de transporte, de tránsito y seguridad vial. ¿Qué otras propuestas se podría hacer desde el Ministerio de Transporte hacia el Legislativo? Bueno, básicamente, Javier, está el tema de la vía, de la troncal amazónica, y desde luego también hablaremos del veto a las reformas a la ley del transporte y algunos otros temas importantes para el país. Señor ministro, justamente hablando de la troncal amazónica, usted nos daba la posibilidad de la concesión pública-privada. El presidente Guillermo Lasso la habló dentro de su discurso. Usted también en sus primeras declaraciones habló sobre los procesos de concesión. ¿Cuáles serían los parámetros para poder concesionar justamente la vialidad dentro de nuestro país? Mire, existen dos o tres posibilidades, pero hablemos de las principales. O es concesión o es una alianza público-privada, que difieren en los conceptos, Javier, de tal manera que en las vías que haya como recibir la participación privada, abriremos completamente esa participación. Tenemos ya una información detallada a nivel del país de cuáles son las vías que pueden ser objeto de esta concesión o de una alianza público-privada y de hecho trabajaremos en esa vía. No existen recursos al momento para que de manera directa el país pueda enfrentar la construcción de vías, es decir, tenemos que ir hacia el tema de concesión o de alianza público-privada. Señor ministro, tanto en concesiones como en alianzas público-privadas, el país realmente ha sufrido actos de corrupción, y hay que decirlo. ¿Cómo transparentar dentro de esta gestión este tipo de contratos? Javier, una de mis misiones en el ministerio, y lo he dicho, es cuidar hasta el último centavo que tenga el ministerio. Yo no permitiré, tenga la absoluta certeza, actos de corrupción en el ministerio o en sus entidades adscritas, Javier. Trabajaré de manera muy transparente todos los procesos que ejecute el ministerio serán o tendrán la veeduría necesaria de parte de organismos externos que ya los vamos a calificar y desde luego a suscribir un convenio para el respecto, pero serán observados y desde luego celosamente cuidar los recursos de los ecuatorianos. En el tema de concesiones de igual manera no vamos a permitir que se atente contra las familias ecuatorianas de ninguna forma sobre pretexto de mejoramiento de su vialidad.
el mejoramiento de la calidad de vida viene atado de la mano con un trato justo, con un servicio eficiente, eficaz, pero al mismo tiempo con un costo que sea transparentado ampliamente a la ciudadanía. Señor ministro, para finalizar, queremos conocer en este proceso de transición con el régimen anterior, ¿qué han encontrado? ¿Cuál ha sido la documentación que se les ha brindado? ¿Qué falta por entregar y cuáles han sido los principales nudos críticos? Mire, Javier, yo he tratado de omitir declaraciones al respecto, pero en los últimos días, en los últimos meses, se firmaron una gran cantidad de convenios con municipios del país y con otras organizaciones con la finalidad de entregar recursos del EMETOP, recursos que debían estar enfocados a los 10.200 kilómetros de la red estatal. El EMETOP tiene 10.200 kilómetros de red estatal a su cargo, de los cuales un gran porcentaje, como usted lo puede haber visto, como lo han visto los ciudadanos que ven y escuchan esta entrevista, están en mal estado. Allí debieron ir los recursos, mas no enfocarles hacia vialidad urbana, que es responsabilidad de los gobiernos locales, es decir, de los municipios del país, de tal manera que al menos durante el tiempo que yo esté en el EMETOP, eso no sucederá. Vamos a pedir, sí, la intervención de la Contraloría General del Estado para que revise todos los convenios suscritos durante los últimos 90 días de gestión de la pasada administración. 8 de la mañana con 26 minutos. Queremos agradecer por esta entrevista al ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Señor ministro, muchísimas gracias. Gracias, Javier, a usted un abrazo y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Lo estaremos invitando. 8 de la mañana con 26 minutos. Somos Voces en Acción, Presencia de la Información.